de 1981 se constituirá en fecha clave que marcará el inicio de una nueva etapa en la vida agrícola común de la región, cuando 6 jóvenes católicos comiencen a afirmar que la Madre de Dios los visita con mensajes importantes para la Iglesia y el mundo entero. Mirjana Dragicevic, Ivanka Ivankovic, Vida Ivankovic, María Pavlovich, Iván Dragicevic y Yakov Sholo. Cuando comenzaron las apariciones, aquel día no se diferenciaba en nada a la rutina cotidiana. Sin embargo, en los designios de la providencia, las cosas serían distintas. Medjugorje, esperanza del nuevo milenio. Los primeros días de la aparición representaron en mi vida una gran sorpresa, porque en ese periodo yo era un niño, un adolescente de 16 años. También era una persona tímida, un poco retraída, vivía en un círculo de existencia muy pequeño. Y llegó ese día, el 24 de junio de 1981. Esa mañana había dormido un poco más de la cuenta, pero no tanto para no ir a misa de las 11 de la mañana. Fui a misa, no puedo recordar si puse atención al contenido de las cosas que se decían en la misa. Quizá estaba esperando que terminara pronto para salir. Llegué a mi casa, almorcé con mis padres y después en la tarde salimos a jugar pelota en un campo de deporte con mis amigos. Yendo hacia nuestras casas, encontramos a 3 muchachas, Vivka, Mirjana e Ivanka. Yo conocía más a Vivka. En ese tiempo Mirjana vivía en Sarajevo, Ivanka vivía en Mostar e iba a la escuela. Ellas también venían aquí durante el verano a visitar a sus padres en las vacaciones. Cuando llegamos a ese lugar, vimos a Mirjana e Ivanka que estaban llorando y mirando el lugar y hablaban algo. Cuando llegamos al cerro, Vivka de nuevo se dirigió a nosotros y con el dedo nos indicaba el lugar en el cerro y nos dice: miren lo que está sucediendo. Yo miré 3 veces y vi la figura de la Virgen. En ese momento escapé a mi casa. Claro que ya no le presté atención al amigo que estaba conmigo. No sé dónde se fue él. Lo único que hice fue escapar y correr hacia mi casa. Cuando llegué a mi casa no le dije nada a nadie. Si hubiera tenido en ese momento sin llaves para cerrar la puerta, lo habría hecho. En mí había tantos temores y tantas preguntas. ¿Es posible? ¿Cómo es posible eso? Vi, pero tampoco estaba tan seguro, pues eran unos 200 metros de distancia. Tuve un temor impresionante que me acompañó toda la noche. Y decidimos ir de nuevo al segundo día. Yendo hacia allá, más o menos a unos 20 o 30 metros, un poco antes del lugar, la Virgen ya nos estaba esperando. Llevaba en sus brazos a su hijo Jesús y decía: hijos, hijitos, acérquense. Ella estaba feliz, sonriente. En ese momento ya no podía más. Me quedé ahí paralizado, ni para adelante ni para atrás. Y entonces como que mis piernas pesaban 300 kilos. Luego algo extraño pasó. Empezamos como a flotar, a volar sobre esas piedras y espinas, y de esa manera nos acercamos a ella. Cuando estuvimos cerca, ella empezó a imponer las manos sobre nuestras cabezas y empezó a pronunciar las primeras palabras. Queridos hijos, yo estoy con ustedes, yo soy su madre, no tengan temor, yo los protegeré. Claro que en ese momento no podíamos tranquilizarnos, nuestra mirada iba hacia arriba y hacia abajo, no podíamos encontrar paz. Y entonces Vivka, que era mucho más extrovertida, le preguntó quién era ella, y ella respondió: queridos hijos, yo soy la bienaventurada Virgen María, la Reina de la Paz. Vengo porque me ha enviado mi Hijo para ayudarlos. Paz, 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 que la paz sea
Queridos hijos, la paz debe reinar entre los hombres y entre Dios y los hombres. Queridos hijos, este mundo actualmente se encuentra en un gran peligro, está en peligro de autodestruirse. También María Pavlovich, la vidente que recibe los mensajes de la Virgen el 25 de cada mes, recuerda con emoción los primeros encuentros con la Madre de Dios. Ahora reside en Italia y con frecuencia visita su aldea natal de Medjugorje. En su mensaje, la Virgen me dijo a mí y luego a los demás: yo he venido como la Reina de la Paz. Y ese mismo día había detrás de ella una gran cruz negra, sin Jesús. La madre empezó a llorar. Yo vi lágrimas correr por sus mejillas, por todo el vestido de la Virgen, también hasta los pies. Ella empezó a rezar por la paz entre los hombres, en el corazón de las personas y de las familias. La madre dijo que las familias están destruidas, que el mundo necesita más paz. Ese es el mensaje con las lágrimas en los ojos. Y es un mensaje muy fuerte. Ese fue el primer mensaje. Después otro día la madre dijo que ella era la bienaventurada Virgen María, pero que vino a Medjugorje con el nombre de Reina de la Paz y que nos llama a orar por la paz, que la verdadera paz se logra solamente a través de la oración. Entonces nosotros empezamos a rezar nuestras primeras experiencias de oración. Comenzamos a rezar 7 Padre Nuestros, Ave Marías y Gloria. Esas fueron las primeras oraciones que hicimos juntos, esperando la aparición de la Madre. Después ella nos pidió que rezáramos el rosario. Al principio la oración era un esfuerzo, pero luego la oración se transformó en un gozo. Cuando comenzaron las apariciones de Medjugorje, estaba recién nombrado párroco el sacerdote franciscano Jozo Sovko. Él no conocía a los muchachos, y para él no era fácil aceptar que 6 jóvenes de su parroquia pudieran recibir la visita de la Virgen todos los días con mensajes importantes para la humanidad. Aquellos muchachos no se distinguían de los demás en nada especial, y no encontraba razones para aceptar lo que opinaban, que se podría tratar en tal caso de un truco montado por los comunistas y así tener razones para acusar a la Iglesia. Tales conjeturas lo llevaron a interrogar severamente a los muchachos y sus familiares buscando una respuesta satisfactoria. Me parecía como manipulación, no sé, un entusiasmo sin motivo, sin fundamento. Yo entonces he decidido, yo no puedo caer bajo una influencia. Todo aquello que ellos dicen como videntes, debo escucharlo. El primer día he iniciado a grabar mi relación con los niños, y cada día hablaba en 4 ojos. No los quería juntos. Cada uno es importante entre ellos y me debe decir. Mi idea ha estado clara, quería analizar después del encuentro y ver si hay alguna manipulación o enfermedad o cualquier cosa además. Si no es verdad, sé que es un enorme daño a la fe, para la Iglesia, para la devoción a la Virgen María. Pero si es verdad, ¿cómo puedo saberlo? No es suficiente. Entonces permaneció lo que los niños decían, y por eso yo he llamado
el domingo a la gente de la iglesia que vengan a rezar conmigo, que oremos por el don del discernimiento. Si la Virgen está con nosotros, que el Señor nos ayude, que nos deje un signo que está con nosotros, María, para tener la seguridad. Y la gente respondió, y la iglesia estuvo llena. El padre Yoso, a los pocos días de las apariciones, fue encarcelado por las autoridades civiles, dándole una condena de 3 años bajo el cargo de querer derrocar el sistema. No obstante, al año y medio fue puesto en libertad debido a las presiones internacionales. Desde aquel 24 de junio de 1981 hasta el presente, los 6 jóvenes videntes continúan afirmando con convicción que ven a la Madre de Dios y que les dan mensajes importantes para la Iglesia y el mundo. Los 6 coinciden en describir físicamente la aparición de la siguiente forma. Yo veo a la Virgen de una manera simple, normal. La veo en 3 dimensiones. La veo como ahora lo estoy viendo usted. Converso con ella como lo hago con usted. Y le digo sin temor a equivocarme, que me siento mucho más relajado y tranquilo conversando con ella que con usted o con cualquiera. Claro que después de estos 22 años, además la puedo hasta tocar. En cuanto a la belleza de la Virgen, le puedo decir que nunca en mi vida había visto una mujer tan hermosa como ella. Tiene un vestido gris, un velo blanco, ojos azules, las mejillas son rosadas, el cabello negro, y está flotando sobre una nube. Tiene además una corona de estrellas, aunque su belleza es imposible describirla con palabras. Para que tenga una idea de lo que digo, voy a contarle algo que nos pasó en un encuentro con la Virgen. En una aparición le preguntamos, ¿por qué eres tan hermosa? Teníamos un poco de temor o respeto por hacerle esta pregunta, pero al fin nos decidimos. Y ella respondió, yo soy hermosa porque amo. Y ustedes, queridos hijos, amen y también serán hermosos. Desde el inicio de las apariciones, se comenzaron a congregar en la colina para la cita con la Madre del Cielo miles de personas, deseosas por vivir de cerca este vaso de gracia y en espera del signo visible portentoso que la Virgen ha prometido dejar en la colina al concluir sus manifestaciones diarias. Pero antes de la aparición de ese gran signo visible, habrán 3 grandes advertencias a la humanidad. Los avisos serán 3 acontecimientos que sucederán en la tierra. Los jóvenes videntes serán testigos de ellos. Una de las videntes, a quien la Virgen eligió, Mirjana Dragicevich, tendrá que revelar el primer aviso al mundo 3 días antes de su realización. El testimonio de Mirjana será una confirmación de las apariciones de Medjugorje y una invitación al mundo a la conversión. Después de los avisos, quedará el signo visible en el lugar de las apariciones en Medjugorje para toda la humanidad. El signo será dado como testimonio de las apariciones y como una invitación a la fe. Según los 10 secretos que la Virgen les ha confiado a los videntes, el 9º y el 10º secreto son graves. Son un castigo por los pecados del mundo. El castigo es inevitable, porque no podemos esperar, al parecer, la conversión del mundo entero. El castigo se puede atenuar por las oraciones y la penitencia, pero no puede ser evitado. Un mal que amenazaba al mundo, según el 7º secreto, ha sido mitigado gracias a la oración y al ayuno, dice Mirjana. Por eso,
la Virgen continúa invitándonos a la oración y al sacrificio. La Virgen ha dicho: han olvidado que con las oraciones y el ayuno pueden alejar la guerra y hasta suspender las leyes naturales. Después del primer aviso, los otros seguirán en breve tiempo. Así los hombres tendrán tiempo para convertirse. Este tiempo es el período de gracia y conversión. Después de la señal visible, los que queden con vida tendrán poco tiempo para convertirse. Por eso, la Virgen continúa invitando a la conversión urgente y a la reconciliación. La invitación a la oración y a la penitencia está destinada a alejar los males y la guerra, pero sobre todo a salvar almas. Según los videntes, nos encontramos cercanos a los acontecimientos predichos por la Virgen. En nombre de esta experiencia, los muchachos dicen a la humanidad: conviértanse pronto, abran sus corazones a Dios. Los mensajes principales que la Virgen da son la oración, la paz, la conversión, la confesión y el ayuno. La Virgen también recomienda que nosotros cada día recemos las 3 partes del rosario y también 2 veces a la semana el ayuno a pan y agua los miércoles y viernes. Algo muy bello que la Virgen recomienda es que oremos para fortalecer nuestra fe. Y cuando la Virgen recomienda orar, ella no quiere que nosotros oremos solo con palabras y con la boca, sino que cada día, poco a poco, abramos nuestro corazón para que la oración llegue a ser gozo, y oremos con el corazón. La Virgen ha dado también un bellísimo ejemplo cuando dijo: todos ustedes tienen en sus casas un ramo de flores y cada día lo riegan con 2 o 3 gotas de agua. Y después ven cómo las flores crecen y llegan a ser una bella rosa. Lo mismo pasa con nuestro corazón cuando cada día lo regamos con nuestra oración. Nuestro corazón crece como esta flor, y cuando no regamos las flores por 2 o 3 días, vemos cómo se mueren. La Virgen dice que cuando viene el momento de la oración, nosotros decimos: hoy estoy cansado, oraré mañana. Pero al día siguiente decimos: oraré después, mejor mañana. Así, cada día nos alejamos de la oración y nuestro corazón se desvía a otra parte. La Virgen dice que así como una flor no puede vivir sin agua, tampoco nosotros podemos vivir sin la gracia de Dios. También dice que la oración con el corazón no se puede estudiar, no se puede leer. La oración con el corazón solo se puede vivir día a día, haciendo lo que la Virgen recomienda, ayunando. Dice que cuando una persona está enferma y no puede ayunar a pan y agua, puede hacer un pequeño sacrificio de lo que más le gusta. Pero a aquel que está bien y que dice que no puede ayunar porque le da dolor de cabeza, la Virgen le dice que si uno ayuna por amor a Dios y a ella, no se tienen problemas, solo hace falta nuestra fuerza de voluntad. La Virgen quiere también nuestra total conversión y dice: queridos hijos, cuando ustedes tienen un problema, una enfermedad, todos piensan que Jesús y yo estamos lejos de ustedes, pero la Virgen nos dice: no, nosotros estamos siempre cerca de ustedes, pero abran su corazón y después verán cuánto los amamos. La Virgen quiere que nosotros hagamos pequeños sacrificios, pero se pone más contenta cuando nosotros no pecamos, cuando dejamos el pecado. Ella dice: les doy mi paz y mi amor, pero ustedes tráiganme a sus familias, a sus amigos. Nos da la bendición a todos y ora por todos nosotros. Y dice que está muy contenta cuando le damos nuestras familias, nuestras comunidades, y rezamos juntos el rosario. Y aún más contenta cuando los padres oran con sus hijos y los hijos con sus padres. Así,
Unidos en oración, Satanás no puede hacer nada. La Virgen dice que Satanás siempre perturba nuestra oración y nuestra paz. La Virgen recomienda que nosotros oremos un poco más y que tener el rosario en nuestras manos es un arma contra Satanás. Y también nos recomienda llevar con nosotros objetos benditos, una cruz pequeña o una medalla, un pequeño signo contra Satanás. Nos dice que debemos poner la Santa Misa en el primer lugar y que este es el momento más importante, el momento santo. En este momento, Jesús viene vivo a nosotros. La Virgen quiere que cuando estemos en la iglesia, vayamos a recibir a Jesús sin miedo, sin excusas. Y recomienda la confesión una vez al mes. Ustedes no deben ir a la confesión solo a confesar los pecados, sino a pedir algún consejo al sacerdote para que avancen un poco. La Virgen está muy preocupada por todos los jóvenes del mundo, porque ellos viven una situación muy difícil. Y nosotros podemos ayudarlos con nuestra oración del corazón y con nuestro amor. Queridos hijos, todo lo que les ofrece el mundo es pasajero. Vemos cómo Satanás espera cualquier momento libre para atacar, pero hoy su trabajo está sobre todo en los jóvenes y quiere dividir las familias. La Virgen dice que estos son momentos de mucha, mucha gracia. Ella quiere que tomemos sus mensajes y los vivamos, y quiere que nosotros seamos portadores de su paz, y que oremos por la paz del mundo entero. Pero la Virgen recomienda que oremos primero por la paz en nuestro propio corazón, paz en nuestra familia, en nuestra comunidad, y luego, con esta paz, oremos por la del mundo entero. La Virgen dice que cuando nosotros oramos por la paz del mundo, pero no por la paz de nuestro corazón, esta oración no vale tanto. En este momento, la Virgen recomienda que oremos más, que oremos por sus intenciones, por sus planes, que cada día tomemos en la Biblia, leamos 2 o 3 líneas y vivamos esto durante el día. Recomienda que oremos por el Santo Padre, por los obispos, sacerdotes, por toda la iglesia que necesita de nuestra oración, pero especialmente la Virgen recomienda que oremos por su plan, para que se realice. Han transcurrido 22 años, y según el testimonio de los jóvenes, aún la Madre de Dios continúa antes del signo visible que quedará en la colina de las apariciones en Medjugorje. De los 6 jóvenes que desde el inicio tenían el encuentro diario con la Reina de la Paz, 3 aún la siguen viendo todos los días: Visca, María e Iván.
Los otros 3 la ven solo un día al año, y según lo prometido por la Virgen, continuarán con este don hasta el fin de sus vidas en la tierra. Cuando los otros videntes reciban el 10º secreto, probablemente cesarán también para ellos las apariciones diarias. Hasta ahora han recibido 9. Una especial aparición de la Virgen recibe Miriana el 2 de cada mes. Según la vidente, la Virgen le aparece para orar con ella por los no creyentes, a quien la Virgen ha llamado aquellos que no han experimentado el amor de Dios en sus corazones. Según los videntes de Medjugorje, la Virgen ha dicho también que estas son sus últimas apariciones para la humanidad. Quizás por tal razón son tan largas y frecuentes. Visca asegura además que ha recibido de la Virgen un encargo especial: escribir la vida de María en la tierra, que cuando ella indique deberá ser publicada. Este encargo, dictado por la Virgen, le tomó 18 meses. Este lugar es uno de los más importantes para los peregrinos que llegan a Medjugorje. La ladera del cerro Cernica es un pedregal con arbustos y zarzas que crecen entre las piedras con algo de pasto, salvia y pinos. Desde las casas de Viacovici hasta el lugar de las apariciones, conduce una estrecha vereda que en su origen era de pastores, bastante empinada, que poco a poco se ha ido ensanchando debido al paso de millones de peregrinos. Muchos hacen este trayecto descalzos o de rodillas entre las filosas piedras hasta llegar al lugar de las primeras apariciones, rezando con fervor el Santo Rosario o cantando entusiastamente himnos a la Virgen. A mitad del camino, entre rocas y árboles, se ha colocado una gran cruz de madera señalando el lugar donde, después de la tercera aparición del día 26 de junio de 1981, la Virgen apareció delante de una cruz negra a la vidente María llorando por la paz. Recorridos los 10 primeros misterios del Rosario, los peregrinos se encuentran con el lugar exacto de las apariciones: un descampado rocoso de unos 100 metros, sin vestigio de tierra ni piedrecillas, porque cuanto se podría recoger ya lo han llevado los visitantes como valioso recuerdo de su visita a Medjugorje. La imagen de María Reina de la Paz, colocada el 8 de septiembre de 2001, recuerda a los peregrinos el llamado urgente a la paz que desde este lugar la Virgen comunica al mundo. Bajando del solar empedrado, se han colocado los 5 otros misterios del Rosario hasta llegar a la Cruz Azul, un lugar importante destinado a la oración silenciosa y al recogimiento. En este lugar apareció la Virgen a los videntes por primera vez cuando escapaban de la policía. En la actualidad, todavía ocurren algunas apariciones al vidente Iván, cuando se reúne con su grupo de oración algunos días a la semana. Detrás del santuario de Medjugorje se encuentra el Cerro de la Cruz, en cuya cima fue construida, tan solo en un mes y medio, una gran cruz de hormigón armado de 8 metros 56 centímetros. La elevación del monte es de unos 520 metros sobre el nivel del mar. Y en la cruz de concreto aparece grabada la inscripción: a Jesucristo, Salvador del género humano, en señal de fe, amor y esperanza, en recuerdo de los 1900 años transcurridos de su pasión. En la vereda que conduce hasta la gran cruz de concreto armado, se han colocado las 15 estaciones del Vía Crucis. La obra fue realizada por el escultor italiano Carmelo Puzzolo, quien también grabó las estaciones del Rosario del Podbordo. La peculiaridad de las esculturas del Vía Crucis es que en cada una de ellas se encuentra la imagen de la Virgen. Cada una pesa más de 150 kilos,
y fueron llevadas e instaladas por jóvenes de la aldea de Medjugorje. También en la cima de este lugar, en ocasiones, la Madre de Dios se ha hecho presente a los videntes, confirmando la sacralidad del lugar. Quien con espíritu de recogimiento asciende a la cima del Križevac, entre la 13ª y 14ª estación, se encuentra con una placa conmemorativa al padre Slavko Barbarić. En este lugar falleció el 24 de noviembre del año 2000 a las 3:30 de la tarde, después de dirigir, como habitualmente hacía los viernes, el Via Crucis a un grupo de peregrinos. El padre Slavko, quien fuera el padre espiritual de los videntes por más de 18 años, debido a su conocimiento de las principales lenguas europeas, en 1983, a petición del obispo de Mostar, Monseñor Janisch, fue trasladado oficialmente a Medjugorje a fin de atender a los peregrinos después de obtener el doctorado en pedagogía religiosa y psicoterapia. Desde el inicio de su actividad pastoral en Medjugorje, también se dedicó a producir hermosas obras literarias de un alto contenido espiritual conocidas hoy en el mundo entero. Los libros del padre Slavko Barbarić han sido traducidos a más de 20 idiomas e impresos con más de 20 millones de ejemplares en el mundo. Además, llegó a publicar numerosos artículos en diversas revistas. Junto a su trabajo de escritor, habló incansablemente a los peregrinos y fue por 18 años el alma de toda la vida litúrgica en torno al santuario de Medjugorje. Debido a los grandes daños provocados por la guerra de los Balcanes, fundó y dirigió una institución para la educación y la atención de niños huérfanos de la guerra llamada la Aldea de la Madre, en la cual actualmente viven más de 60 personas. Si alguien quería y defendía a los niños, era el padre Slavko. Otro de los proyectos del padre Slavko fue la creación del Jardín de San Francisco, un lugar amplio y abierto con árboles, pinos y un pequeño zoológico situado al suroeste de la Aldea de la Madre. En él confluyen tanto niños como adultos para la esparción y el recogimiento, verdadero contacto con la naturaleza para encontrar a Dios. La formación y educación psicoterapéutica del padre Slavko le permitieron el trabajo con la comunidad de tóxicos dependientes de la comunidad cenáculo que fundó Sor Elvira. El padre Slavko viajó por el mundo difundiendo el mensaje de paz y reconciliación que la Gospa también le había confiado. Io tante volte non lo comprendevo. Muchas veces yo no lo comprendía. Por ejemplo, como yo era su hija espiritual, él me decía que vendría a confesarme a las 5 de la mañana, porque él sabía que a mí me gusta dormir mucho, pero él dormía muy poco. A través de su ejemplo, yo descubrí muchas bellezas de la mañana, por ejemplo, en la montaña de la Cruz. A veces también me iba a la 1 o a medianoche a la colina, o dormía un ratito y después me iba. Todas estas experiencias parecían poco exageradas, pero para mí eran experiencias que cultivaba en mi vida. Después cambiaron al padre Slavko para que hiciera la especialización en psicología. Y muchas veces me daban ganas de pelear con él, porque yo lo veía en su nivel. Pero después fui viendo cómo la Virgen lo fue transformando poco a poco, de una persona durísima, su físico, su personalidad fuerte, un poco lleno de sí mismo,
porque era muy inteligente, sabía muchísimo y se volvió una persona tan humilde, transformado por el amor de la Virgen, porque amaba a la Virgen profundamente. Vi que él comenzó a cambiar su vida, fue cambiando poco a poco. Cuando él murió, su vida era prácticamente la de un santo. No solo escribió libros, ora con el corazón, sino que él oraba con el corazón, ayuna con el corazón, sino que él ayunaba con el corazón. Hicimos muchos ayunos juntos. Él fue una persona que, yo creo, no se arrepintió nunca de haber recibido los mensajes. Él vivió plenamente los mensajes de la Virgen. Él permanece siempre vivo en Medjugorje. Él no ha muerto. Él continúa. Él corre con este río. Él permanece vivo entre nosotros. Tantos han recibido de Él. Gracias a través de Él. Diversos dones, diversas bendiciones. Entre la colina de las apariciones y el monte de la cruz se encuentra en Medjugorje la comunidad Cenáculo, asociación cristiana que acoge a jóvenes descarriados, desilusionados o desesperados que desean recuperarse a fin de encontrar nuevamente el sentido de la vida. En julio de 1983, gracias a la intuición de Sor Elvira Petrozzi, que quiso entregar su vida por los dependientes de la droga y jóvenes descarriados, se fundó la asociación cuya sede principal se encuentra en Saluzzo, Italia. Hoy, la comunidad cuenta con 27 casas distribuidas en el mundo y acogiendo alrededor de 600 muchachos y muchachas que desean salir de la esclavitud de la droga. En estas fraternidades no existen fármacos o tratamientos sustitutivos, ni atención de psicólogos o psiquiatras. Su única medicina de recuperación se funda básicamente en la vida espiritual y fraterna que le ofrece la institución, inspirada en los mensajes de Medjugorje. Llegamos así porque muchos tuvieron problemas con drogas, porque muchos tuvieron problemas con su vida. Y llegan aquí para, aparte de quitarse la droga, para aprender a vivir. Porque quien se droga es aquel que vivió mal su vida, quien estuvo mal. Entonces, aquí Elvira llama a esta comunidad no cenáculo, pero la llama escuela de vida, porque aprendemos cómo comportarnos con una familia estando en familia. Aprendemos todas las reglas que afuera las reglas nunca las respetábamos, no nos importaba de las reglas, y aprendemos a respetar, aprendemos a rezar, a orar, aprendemos que también que con Dios es el único camino donde podemos estar bien o podemos seguir en la vida fuera mejor. He llegado pensando que la droga era mi problema. Sin embargo, después he descubierto en comunidad que la droga era, gracias a Dios, solamente un SOS. Algo que ha hecho ver que atrás había algún problema. La droga la tenía en confrontación a cualquier problema que tenía, aún alguno pequeño. La droga es cuando estás infeliz, cuando estás triste. La droga es cuando te sientes solo. La droga es cuando estás enojada. Y yo era todo esto. Entonces a los 19 años me encontraba drogada de tristeza. La droga es igual a muerte. Más que muerte física, aquella que hace más daño, la muerte adentro. Y yo me he encontrado así. Entonces la comunidad ha sido esto, un camino que me está salvando, un camino de curación. No es una comunidad terapéutica donde hay programas, donde hay medicinas, donde hay doctores, donde hay psicólogos, sino un camino donde encuentras a Dios,
donde encuentra a los amigos. Descubre lo que eres, descubres tu corazón y entonces comienza de nuevo a vivir. Entonces no termina jamás. No es un programa que después de 2 años termina. Toda la vida es curación, toda la vida es un camino hacia Dios y hacia ti misma. Medjugorje es un signo de esperanza para la Iglesia y el mundo al inicio de un nuevo milenio. Es una llamada constante a la conversión y a la paz que la providencia divina ha confiado a la intercesión de la Santísima Virgen María, que como madre y educadora de la fe, evangeliza continuamente a sus hijos, invitándolos a retomar el camino de la salvación que se encuentra solo en su Hijo Jesucristo. Un paso obligado a los peregrinos que visitan Medjugorje es el encuentro con el padre Jozo Šofko, párroco al inicio de las apariciones. Actualmente se encuentra en la parroquia de Chiroquibriek, a unos 50 kilómetros de la parroquia de Medjugorje. La iglesia en la que se encuentra está dedicada a la Asunción de la Virgen, pero en ella también se venera la memoria de 30 religiosos franciscanos asesinados el 7 de febrero de 1945 por los comunistas. Después de amenazarlos y proferir blasfemias, intentaban persuadirlos de abandonar la fe católica. Uno de los soldados, enojado, tomó el crucifijo y lo arrojó al piso diciéndoles: «Ahora ustedes pueden elegir la vida o la muerte». Entonces cada uno se arrodilló, besó y abrazó el crucifijo. Los soldados, llenos de odio, comenzaron a dispararle uno por uno, arrojando sus cadáveres fuera del convento. Luego derramaron gasolina sobre ellos y los quemaron a todos. ¿Qué nos dice el padre Jozo Šofko sobre las apariciones de Medjugorje? Se unen en una sola lengua. Entonces la oración, alabar, agradecer a Dios. Todos están juntos, iluminados. Millones enamorados de la Virgen María. Otros convertidos han encontrado la iglesia, se han bautizado como adultos. Otros han dejado propiamente el ateísmo. Otros se han enamorado de la oración y han comenzado a orar. Otros son los cristianos que han descubierto los valores de la palabra divina. Y otros se han decidido, como la Virgen dice, a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos así profundamente enamorados de la Eucaristía, que han iniciado a venerar, a amar a Jesús en la Eucaristía? Medjugorje tiene sus grandes frutos, grandes frutos. Además de la intensa actividad que tiene el padre Jozo con los peregrinos que a diario le visitan en Chiroquibriek, tiene a su cargo la custodia de más de 4.000 niños huérfanos de la guerra en los Balcanes.
Las autoridades civiles le han donado al padre Ioso una isla para socorrer las necesidades de todos estos niños. En la historia de la Iglesia ha habido casos similares a Medjugorje. Las apariciones más conocidas universalmente han sido las de El Tepeyac en 1531, la de la Inmaculada de la Medalla Milagrosa en 1830, las de Lourdes en 1858 y las de Fátima en 1917. El magisterio de la Iglesia Católica en el Catecismo Universal reconoce que son posibles las revelaciones privadas cuando afirma que algunas han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. En el caso de Medjugorje, aún no ha habido un pronunciamiento definitivo oficial de la jerarquía, pero desde el inicio del acontecimiento, como ningún otro fenómeno parecido, este ha sido acompañado y defendido por renombrados teólogos, obispos y hasta cardenales que han defendido positivamente los hechos. La parroquia de Medjugorje ha registrado los nombres de más de 70.000 sacerdotes que en los últimos 22 años han visitado el santuario. Más de 400 obispos, de los cuales 15 son cardenales. La mayoría de sus declaraciones favorables y convincentes han sido dadas a conocer a través de los medios. Sin embargo, la posición del obispo de la diócesis a la que pertenece el santuario mariano de Medjugorje aún es negativa. Al respecto, nos dice el arzobispo de Dubrovnik, arquidiócesis colindante a la de Mostar. Hemos discutido si se trata de cosas sobrenaturales, porque del Vaticano nos preguntaban, y hemos informado así. Hasta ahora, en relación a las apariciones, no se puede hablar aún de la sobrenaturalidad, pero en vista que tanta gente llega allí, se le recomienda al obispo del lugar vigilar para que la devoción sea, digamos, católica, sea normal. Esta es, en resumen, la conclusión de aquella discusión que hemos hecho. Un gesto particular vinculado a las apariciones de Medjugorje manifestó el Papa Juan Pablo II al enviarle al padre Jozo Sofko en septiembre de 2002 una carta firmada y su bendición apostólica, agradeciéndole su incansable apostolado por Medjugorje. La carta la recibió el padre Jozo a través de un grupo de peregrinos polacos que habían desayunado con Juan Pablo II antes de visitar Medjugorje. La primera vez, cuando vi al Papa, cuando encontré al Papa, le di una relación. Le di una imagen con los mensajes y él estuvo muy contento, muy abierto. Él me apretaba la mano y repetía: protejan a Medjugorje, defiendan a Medjugorje. Entonces, él ha escuchado sobre Medjugorje, pero no en el sentido político, y así mismo yo lo he comprendido. Entonces yo comprendí cómo se debía defender Medjugorje, sobre todo con los mensajes y la presencia de María. Gracias, Señor, por este Papa que ha estado muy abierto y no ha acabado, no ha apagado este gran fuego, como se podía encontrar
en las otras voces de los cristianos responsables que han dicho yo no tengo necesidad y otras excusas. Él, sin embargo, como profeta, como papa, ha escuchado, ha amado desde el inicio, ha estado muy entusiasmado y luego cuando lo vi, siempre he escuchado que conocía, aun cuando en Asís me llamó el obispo para ir a orar con el Papa en Asís por la paz, me ha escrito una carta que debía ir a Asís y yo tenía un compromiso, una oración, un rol, y he encontrado al Santo Padre en los diversos lugares, 2 o 3 veces en el Vaticano, y él siempre estuvo lleno de entusiasmo. Quería expresar con gran simpatía el amor para proteger y defender Medjugorje de todas las dificultades, fuera y dentro de la Iglesia. El acontecimiento de Medjugorje, como ninguno en la historia de la Iglesia, también ha sido estudiado por renombrados hombres de ciencias que a título personal, o bien a petición de las autoridades del santuario, han estudiado con criterio científico el comportamiento de los videntes antes, durante y después del éxtasis, cuando aseguran que la Madre de Dios aparece. Entre los meses de marzo y diciembre de 1984, llegó a Medjugorje un equipo médico de expertos franceses guiados por el profesor Henri Jujeu, cirujano y director del Laboratorio de Nutrición y Oncología Experimental de Montpellier. Con sus equipos sofisticados, examinaron las reacciones internas de los videntes antes, durante y después del éxtasis, como también la sincronización de sus reacciones oculares, auditivas, cardíacas y cerebrales. Los resultados elocuentes demuestran que el objeto de observación se encuentra al exterior de los mismos, y se excluye la manipulación o cualquier acuerdo previo entre ellos. Según el experimento, los éxtasis de los videntes de Medjugorje científicamente son inexplicables. Los videntes de Medjugorje científicamente son inexplicables. Los movimientos de atención del globo óptico de los jóvenes cesan simultáneamente al principio del éxtasis y regresan inmediatamente al final. El doctor Jujeu, Premio Internacional de Medicina en 1983, concluye: los videntes de Medjugorje, durante el éxtasis, están en contacto con otro mundo que nosotros no podemos ver. Los éxtasis son auténticos y se excluye cualquier fraude o patología clínica causada por otro factor externo. Un segundo equipo médico italiano también examinó científicamente a los jóvenes en 2 ocasiones. La primera en 1985 y la segunda en 1998. En esta última participaron 11 médicos. Entre ellos, el doctor Giorgio Gagliardi, médico psicofisiólogo del Centro de Estudios de Estados de Conciencia de Milán. El doctor Marco Margnelli, médico psicólogo y neurólogo. Y el doctor Mario Sigada, médico psicoterapeuta y oftalmólogo. Como los médicos franceses, el equipo médico italiano excluye cualquier manipulación o fraude, declarando que los éxtasis de los videntes de Medjugorje son auténticos. La conclusión de sus estudios fue entregada a la Santa Sede como un aporte significativo de la ciencia a la fe, ya que nunca antes en la historia un fenómeno de esta índole había sido estudiado con tanta rigurosidad científica. Una máquina que se llama máquina de la verdad, que puede grabar eventualmente la mentira, si
el que está estudiado dice una mentira, por ejemplo, en la reactividad al dolor, suministrado con otro aparato electrónico, esta suministración del dolor afuera del estado de éxtasis se graba en la máquina de la verdad. Durante los periodos estáticos, esta reacción no existe. Por lo tanto, están como dormidos, pero siendo que nosotros los veíamos despiertos y no dormidos, no podíamos decir que estaban en la condición de sufrir algo psicológico, sino que era realidad, verdad, que la suministración al dolor no estaba grabada en la máquina electrónica. Nosotros teníamos un pequeño aparato que llamábamos algómetro electrónico, es decir, era hecho así, había un pistón que se calentaba hasta 50 grados, entonces poniéndolo sobre la piel se cerraba un circuito que comenzaba tic tic, 1, 2, 3, el contasegundos. Cuando el sujeto sentía dolor, quitaba el dedo, el pistón salía y verificaba el cronómetro y se paraba. Nosotros podíamos saber cuánto tiempo resistía al dolor hasta 50 grados. Si hacemos esta prueba en un sujeto normal, generalmente resiste un cuarto, 14, 15 segundos. En cambio, en éxtasis se podía tener 2, 3 minutos, no pasaba nada. En el éxtasis, en Medjugorje era muy breve, pero haciendo la prueba sobre el sujeto antes de entrar en éxtasis, había una gran diferencia. Después hicimos los potenciales locales auditivos y visibles para ver si la oreja escucha y los ojos ven. Y se registraban la actividad eléctrica de la corteza específica donde llegan las señales, es decir, los occipitales para la vista. Entonces se vio que la señal llega al sujeto, el sujeto no reacciona porque hay un alto estado de conciencia. Hemos sondeado la sensibilidad corneal con un instrumento que se llama estesiómetro di Cochet et Bonnet. Es un instrumento de 1800, inventado en el 1800. Es un pelo de nylon, ahora usamos de nylon. Ajustable en tamaño, de manera que para hacerlo doblar hay que ejercer una presión más o menos fuerte, es decir, aquí se lee una graduación de intensidad. Cuando se pone dentro un ojo un pelo, el sujeto reacciona porque molesta mucho. Esta es una prueba muy sensible de sensibilidad corneal. En éxtasis desaparece totalmente la sensibilidad corneal. Algunos amigos aceptaron que estos estudios fueran presentados oficialmente a la Iglesia. Me ha tocado a mí, personalmente, hacer esta presentación oficial a la Iglesia. Esto ha sido una experiencia mía personal altísima, tanto que tenía casi que pedir perdón a la Virgen, que yo sabía personalmente, tenía esta ¿cómo se dice? Certeza, que la Virgen estaba allí durante los momentos de la visión, y yo estaba allí haciendo pruebas, haciendo cosas junto con estos especialistas médicos, y yo no sabía qué pensar o qué decir. Una emoción enorme. Como ocurre en otros santuarios marianos, también en Medjugorje, numerosos peregrinos aseguran haber recibido gracias especiales a través de la intercesión de la Virgen María.
en la oficina parroquial de Medjugorje aparecen registrados más de 500 testimonios de peregrinos que junto a los análisis médicos aseguran que su curación física ha sido un verdadero milagro. En abril del 2000 salíamos a caminar siempre con mi esposo y me dio un dolor muy fuerte a la pierna. Entonces fui a mi médico general, me hicieron una radiografía y me mandó al ortopédico porque encontró algo malo, y el ortopédico no se quiso hacer cargo de mi caso porque a él le parecía que tenía un cáncer. Entonces me mandaron con el mejor especialista de Miami, del Cedar Hospital. Me hicieron muchos exámenes, MRI, todas resonancias magnéticas, todo lo más moderno, y cada vez se iban asustando más porque mi fémur, en 22 centímetros del fémur, se había hecho un líquido dentro del hueso y todo el fémur estaba solamente de 2 milímetros de espesor y adentro era solo líquido y lleno de quistes. Entonces subí apoyándome en la pierna derecha con un palo muy grande y mi esposo también apoyándome para no hacer fuerza con la pierna porque se me iba a fracturar el hueso. Llegué hasta arriba. Estuvimos orando arriba y cuando regresamos, cuando pasé frente a la cruz, sentí que se me había ido todo el dolor. En ese momento le dije a mi marido, me mejoré. Cuando estábamos haciendo, el día que le estaban haciendo la biopsia a mi esposa, yo me fui a un rinconcito de la sala de espera con mi rosario, estaba orando, cuando de repente el jefe de los médicos salió y me llamó, ¿no? Y me dice, no entiendo qué pasa. Yo le digo, ¿qué pasa? Y me dice, todo lo canceroso ha desaparecido. Yo le pregunté también, ¿está usted seguro? Y me dice, sí. ¿Y qué porcentaje está de seguro? Entonces me dice él, entre hombre y hombre puedo decirte 100%. Me dice, pero como soy médico, te voy a decir 98% y mañana te digo 100%. Yo le dije, ok, está bien. Y entonces que se quedó unos segunditos así pensando y me dice, ustedes hicieron ese viaje que nosotros le habíamos prohibido. Y le dije, sí, no fue un viaje, fue una peregrinación. Y entonces el doctor me dijo, no entiendo qué ha pasado. Entonces yo le contesté, no trate de entenderlo, no lo va a entender. Esto es cuestión de fe. Pero sin embargo yo le dije, usted puede darnos comprobantes de lo que me está diciendo, que el cáncer ha desaparecido. Y me dijo, sí. Y entonces tenemos los comprobantes y tenemos lo anterior, antes del viaje, ¿no? Los rayos X y todas las pruebas que mostraban que sí había cáncer. El 2 de febrero de 1995 ocurrió un hecho inexplicable que ha suscitado una especial veneración a María, Reina de la Paz, en la comunidad de Pantano, perteneciente a la diócesis de Civitavecchia, colindante de Roma. Una pequeña imagen de la Virgen fue adquirida los primeros días de septiembre de 1994 por el padre Pablo Martín, en una tienda de artículos religiosos frente a la iglesia de Medjugorje. Cuando regresa a su parroquia en Italia, regala la estatuilla a la familia Gregory, quien le había encargado una imagen de la Virgen para colocarla en el jardín de su casa. El 2 de febrero de 1995, día de la presentación del Señor en el templo, hacia las 4:30 de la tarde, mientras la esposa de Fabio rezaba el rosario como preparación a la misa en la iglesia parroquial, la pequeña hija de los Gregory, de 5 años de edad, corre advirtiéndole que la Virgen que se encontraba en el jardín estaba llorando sangre. Al darse cuenta la niña que el padre no le hacía caso, volvió a insistirle, «Papá, la Virgen está llorando sangre», lo que ocasiona que Fabio se detenga y dirija súbitamente la mirada hacia la imagen. Inmediatamente se pone de rodillas y ve efectivamente que en el pequeño rostro de la Virgen había lágrimas de sangre. Aquella tarde, que era el 2 de febrero, ha llorado una vez, delante de Jessica, la hija pequeña. Luego, al día siguiente, ha llorado 2 veces.
que era 3 de febrero. Y desde allí comenzaron a llegar las personas testimoniando las que eran presentes. Y han testimoniado bajo juramento, delante de la comisión. La comisión no ha querido escuchar a todas las personas que habían ido a ver a la Virgen, sino solo aquellas personas que han visto lacrimar a la Virgen. Lo importante es eso. El 4 de febrero, 2 veces. El 5 de febrero, este es un día particular, muy importante. Ha lacrimado 7 veces. Era domingo. Se celebraba la jornada por la vida contra el aborto. Entonces, este es un gran signo del sufrimiento de la Virgen, que ve a sus hijos, más bien a las madres, que son asesinas, homicidas, porque un vientre materno, que debe ser lleno de amor, sin embargo, está lleno de muerte. El fenómeno se volvió a repetir el 3, el 4 y el 5 de febrero ante cientos de fieles de la comunidad de Pantano. Y por último, hasta en las manos del obispo de la diócesis, Monseñor Grillo, quien reconoció el hecho como de índole sobrenatural después de haber sido también confirmado por especialistas de la ciencia. Estaba custodiada desde hace varios días y así la cestilla es auténtica. Precisamente mientras estábamos así en oración, mi cuñado me dice, mira, mira, ¿qué sucede? Mira el ojo derecho de la Virgen. Y así miré con mis ojos, lo vi y vi que del ojo derecho salía una lágrima blanca roja a esta altura y después se engrosaba y se formaba una pequeña perla que bajaba de la mejilla. En ese momento mi hermana, yo no recuerdo con precisión cómo la tocó, porque solamente después me dijo, pero se movía, se seguía moviendo. Y cayó de rodillas y gritó, auxilio, auxilio, pero gritaba fuertísimo. Pero vino la otra hermana, la hija, a ayudarla, perdóname, perdóname, perdóname. Y después apenas llegó el hijo, mamá, mamá, y le dice, ¿qué te pasó, hijo? Te cortaste el dedo, tienes sangre en el dedo. Mire, yo también, mi hermana con el dedo, con sangre, untado de sangre. Esta sangre que extrañamente salía, después 5 minutos, duró aproximadamente un instante. La sangre sobre las manos, sobre el dedo de mi hermana, demoró 5, creo, después 5 minutos, desapareció. Mientras que en la Virgen se quedó coagulado, y yo tengo que decir que en ese momento quedé traumatizado, me quedé blanco como la nieve al lado de mi hermana, me quedé así paralizado. Pero no me explico cómo no se me cayó de las manos. Me quedé, me siento mal, tuve que decir y tuve que ir a la cama, a la otra recámara, y llamaron al cardiólogo, porque evidentemente creo que todos los 4 quedamos traumatizados, porque precedentemente estaban hechos todos los exámenes, y de los exámenes el resultado que esta sangre era sangre humana, y pensé, sangre humana de la Virgen. Yo tomé una pequeña cantidad de costra de la mejilla de la estatua, y sobre esta pequeña cantidad de sangre hicimos un estudio general de la sangre para ver si se trataba de sangre, y la respuesta fue positiva. Si se trataba de sangre humana, también en este caso la respuesta del laboratorio fue positiva, y en fin, si se trataba de sangre proveniente de un sujeto de sexo femenino o de sexo masculino. Esto fue obtenido a través del estudio del DNA, lo cual dio resultado positivo de sexo masculino.
El mensaje de Medjugorje, después de 22 años, alcanza ahora los 5 continentes. Un ejemplo de ello, la multiplicidad de los grupos de oración en Hispanoamérica. Desde el año de 1991 nos comenzamos a reunir un mes determinado del año los diversos representantes del movimiento de María Reina de la Paz en América Latina, con la intención de profundizar el mensaje, vivirlo más de cerca y darlo a conocer en nuestros países. Cada año en el mes de septiembre tenemos una peregrinación internacional de los diversos países de América Latina para vivir esta experiencia de renovación espiritual, de comunión y de apostolado en nuestros países. Desde que comenzaron las apariciones, han pasado por el santuario más de 20 millones de peregrinos y muchos más siguen de cerca el acontecimiento en la espera que la Iglesia pronto reconozca la sobrenaturalidad de los hechos. En la historia de la Iglesia, fenómenos similares han sido reconocidos al concluir las manifestaciones, nunca mientras se desarrollan las mismas. Quizás por ese motivo, todavía la Iglesia no ha emitido su juicio definitivo. Ante los rumores que por la opinión negativa del obispo de Mostar, las peregrinaciones a Medjugorje fueron prohibidas, la Santa Sede emitió un comunicado el 28 de mayo de 1998, donde aclaraba que la opinión del obispo de Mostar debe considerarse solo como una convicción personal, quien como obispo local ha tenido siempre el derecho de expresar lo que ha sido y continúa siendo opinión personal. Y en lo concerniente a las peregrinaciones privadas, la Congregación para la Doctrina de la Fe considera que están permitidas las peregrinaciones bajo la condición que no se consideren como un reconocimiento de los eventos en curso, los cuales exigen aún una mayor investigación de parte de la Iglesia. La carta está firmada por Monseñor Tarcisio Bertone, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que preside el cardenal Ratzinger. Mientras se espera el juicio definitivo en relación a los acontecimientos de Medjugorje, el mensaje de paz de la Virgen sigue dando sus frutos. Anualmente, el Santuario de María Reina de la Paz organiza un festival mundial para la juventud, llegando a congregar a 20.000 jóvenes en la primera semana del mes de agosto. En el mes de julio, cada año, se organiza el Retiro Mundial de Sacerdotes, donde convergen más de 400 presbíteros con el deseo de renovar espiritualmente su ministerio a través de la intercesión de la Madre de Dios. En el mes de febrero se organiza el Retiro Mundial para Matrimonios y el Encuentro Internacional de los responsables del movimiento de María, Reina de la Paz. Otro fruto importante vinculado a Medjugorje también lo es Radio María, que por iniciativa de un sacerdote y un grupo de laicos surgió en Italia a principios de la década de los 80s. Dentro de la programación dedicada 24 horas a la animación de la oración, la catequesis y la promoción social, Radio María se sostiene solo con donaciones generosas y el trabajo voluntario de quienes ponen sus talentos al servicio del reino de Dios. Hoy día, Radio María está presente en 33 países, abarcando potencialmente una audiencia de más de 50 millones de radioescuchas, lo cual la ha convertido en la mayor red católica de evangelización en toda la historia de la Iglesia. Definitivamente nosotros tenemos una unión con Radio María y Medjugorje, que definitivamente es imposible comprender, porque los que empezaron esta radio y los que están formados por la espiritualidad de Medjugorje y de María Reina de la Paz.
Yo mismo he venido aquí a Radio María cuando era pequeña, particularmente porque he encontrado a la Virgen en Medjugorje. Desde entonces, toda la radio la construí sobre un mensaje que la Virgen había dado en Medjugorje a una peregrinación de Radio María, cuando Radio María era todavía una pequeña radio parroquial. La Virgen ha dado este mensaje a través de Vizca: sean anunciadores de conversión. Entonces, todos los programas de Radio María los construí sobre esta frase: Radio María que anuncia la conversión, que llama a la gente a regresar a Dios, a regresar al Evangelio. Nosotros no dependemos de Medjugorje, pero sería incomprensible esta radio sin Medjugorje. Es un don de la Reina de la Paz. Esta radio, yo creo que sirve para su proyecto, porque ¿cuál es el proyecto de María en Medjugorje? El proyecto de María en Medjugorje es el de despertar la fe y difundir en el mundo la oración, para llevar al mundo la paz. Entonces, esta Radio María, junto a todas aquellas que están en el mundo, se hacen un gran instrumento de oración en las manos de María. Después de 22 años al inicio de un nuevo milenio, las apariciones de Medjugorje también han suscitado el deseo de las nuevas generaciones de consagrar su vida a Dios a través de la vivencia de los consejos evangélicos. Son muchos los jóvenes que en todos los años, a través de la vivencia del mensaje de Medjugorje, han sentido un especial llamado de Dios a la vida consagrada, y otros han sentido el impulso de ofrecer la espiritualidad de Medjugorje como un nuevo carisma de servicio al reino de Dios en la Iglesia. Un ejemplo de ello es el Instituto de las Hijas de María Reina de la Paz, erigido por el Arzobispo Metropolitano de la República de Panamá el 2 de agosto de 1997. Dicha comunidad de vida religiosa se dedica a interceder por la paz entre los hombres por medio de la oración continua, el sacrificio y el apostolado. Esta comunidad surge como una respuesta concreta a los focos de violencia que todos nosotros hemos conocido en los últimos decenios en el mundo, y particularmente en América Latina. El carisma esencialmente de intercesión por la paz conlleva la oración continua, el sacrificio y el apostolado en la consagración a María Reina de la Paz. Es una respuesta también concreta a la llamada que Nuestra Señora hace desde Medjugorje al mundo entero de orar y trabajar por la paz del mundo. El mensaje principal que los videntes aseguran que la Virgen repite continuamente a la humanidad en todos estos años es la paz del mundo. Si atendemos su petición a través de la oración frecuente, el ayuno, la vida sacramental y la conversión, estamos frente a una gran esperanza para la Iglesia y el mundo. De lo contrario, se podrían repetir las funestas consecuencias de la indiferencia cuando la Virgen apareció en Fátima a principios del siglo XX. Cuando en 1917 se apareció la Virgen en Portugal, advirtió a los 3 pastorcitos: la guerra pronto terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz.
¿qué nos espera en el futuro? En palabras del Papa Juan Pablo II, podríamos concluir que nos encontramos frente a una encrucijada. Donna, ecco il tuo figlio. Mentre volge al termine questo anno giubilare. El 8 de octubre del año 2000, frente a la imagen de la Virgen de Fátima llevada al Vaticano, el Sumo Pontífice, en unión con los obispos presentes en Roma para la celebración de su jubileo, consagró el nuevo milenio a la Virgen María. En aquella memorable fecha, el Papa mencionó: hoy queremos confiarte el futuro que nos espera, rogándote que nos acompañes en nuestro camino. Somos hombres y mujeres de una época extraordinaria. La humanidad posee hoy instrumentos de potencia inaudita. Puede hacer de este mundo un jardín o reducirlo a un cúmulo de escombros. Hoy, como nunca en el pasado, la humanidad está en una encrucijada. Y una vez más, la salvación está solo y enteramente, oh Virgen Santa, en tu Hijo Jesús. A ti, aurora de la salvación, confiamos nuestro camino en el nuevo milenio, para que, bajo tu guía, todos los hombres descubran a Cristo, luz del mundo y único Salvador, que reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Medjugorje es un signo de esperanza para la Iglesia. Como en Fátima, podemos afirmar que Dios, infinitamente misericordioso, en esta hora difícil de la historia de la humanidad, ha enviado a su Madre para advertirnos de los peligros que amenazan la sociedad. Seguramente, las palabras que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez de Santo Domingo dirigió en noviembre del 2002 a los participantes en la clausura del 14º Congreso de los Centros y Grupos de Oración de María, Reina de la Paz de América, resumen el compromiso de aquellos que han sentido el llamado de la Madre a colaborar con ella en su proyecto de amor y paz. Si el muro de Berlín, levantado allí contra toda la opinión del mundo, con un régimen absolutista, implacable, una dictadura militar salvaje que costó decenas de millones de muertos, se vino abajo como un castillo de naipes. Luego, ¿qué nos puede hacer el Señor con un grupo de gente equivocada? Lo que pasa es que tenemos entonces que ponernos todos a orar y a sacrificarnos. La Virgen pidió oración y ayuno. Entonces, claro, si no practicamos esto, pues es el camino que ella, la Madre de todos nosotros y del mundo, nos ha indicado. Luego les propongo a los grupos María por la Paz, yo propongo que hagamos esta cadena en todo el continente. ¿Qué les parece, mis hermanos sacerdotes? Vamos a ver. Así que vamos a hacer una fuerte cadena de oración. Veliča duša moja Gospodina i kliče duh moj u Bogu mome Spasitelju. Što pogleda na neznatno službenice svoje, ostaće me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. María nos invita a construir la paz, no a través de las negociaciones políticas, sino a conquistarla primero en el corazón y en las familias. El futuro entonces depende de todos. Depende de nuestra respuesta ante la encrucijada en la que nos encontramos al inicio de un nuevo milenio. O hacemos del futuro un jardín, o perecerá por nuestra indiferencia en un cúmulo de escombros. El mensaje de la Virgen es urgente hoy más que nunca. Que Dios sea tu paz y María, la estrella que guíe tus pasos,
como aurora de esperanza cierta al inicio de un nuevo milenio.